Askirukipan takanitaki hinatanaka kuyakanaka arunta taptawa humunaka. Allimpunchay tukuyakankunapa. Muy buenos días a todos ustedes, les saludo. Mi nombre es Silvia Yampara y hoy voy a presentar el módulo 3, Métodos de Análisis Literario de la Maestría en Educación y Lenguajes para la Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Antes de entrar a lo que son los métodos de análisis literario, es preciso explicar lo que es el análisis literario en sí. Un análisis literario en sí implica los textos que tengan géneros literarios. Cuando hablamos de géneros literarios, pues estamos hablando de la narrativa, de cómo es el cuento, el teatro, las fábulas. Entonces, decimos que la literatura es una expresión artística donde va a regir el lenguaje en sí, al cual nosotros vamos a hacer un análisis desde diferentes perspectivas o desde nuestra experiencia. El texto literario en sí, como hemos dicho, implica también la lectura. ¿Y qué es la lectura? La lectura se torna placentera cuando hay un diálogo entre el lector y el escritor. Es decir, entablan una conversación entre ellos y a partir de eso tenemos la capacidad de poder asociar, establecer y relacionarnos con el contexto que nos va a presentar el texto en sí. Para ello, el lector se va a apropiar de imágenes, de iconos, de gráficos, de símbolos, de títulos, fechas. Entonces, cuando hablamos de métodos de análisis literario, pues estamos hablando de un conjunto de características y herramientas que nos van a llevar a un análisis ya sea sociocultural, análisis hermenéutico y semiótico. Por eso es que en el módulo 3 vamos a hablar precisamente de estos 3 métodos y un producto final. Los 3 métodos tenemos como el método del análisis sociocultural literario, el análisis hermenéutico literario y el análisis semiótico literario. El análisis sociocultural literario propiamente dicha, la palabra lo dice, sociocultural, implica lo que es la sociedad, la cultura, el tiempo, espacio. Y cuando hablamos de sociedad, pues vamos a tomar en cuenta las relaciones sociales que presenta en un texto determinado. Por decir, si vamos a leer una obra, por decir, El caballo de Troya, por ejemplo, nos va a remontar a una época donde había muchas guerras, pugnas por territorio, conflictos, y en ese aspecto nos está demostrando lo cultural, cómo era la cultura de ellos. Nos muestra la sociedad, cómo ellos vivían, cómo se relacionaban entre ellos, si había género, no había género. Nos muestra las mismas tradiciones que tenían, nos muestra el lugar en donde está enfocado y actualmente dónde era ese lugar. Entonces nos lleva el análisis sociocultural a ver o a relacionarnos con el texto, nos muestra lo que es el tiempo, espacio, cultura, geográfico, toma en cuenta todo en sí el aspecto sociocultural. Entonces, nos preguntaremos para hacer un análisis sociocultural, ¿dónde es la época? ¿En qué tiempo estamos? ¿Cómo está dividida la sociedad actualmente y cómo estaba dividida antes, según la obra? ¿Cómo nos está mostrando que vivían esas personas? Todo eso tomamos en cuenta cuando hacemos un análisis sociocultural. Por ejemplo, si vemos esta portada de lo que es La Chascañahui, de Carlos Medinaceli, a simple vista, sin poder leerlo inclusive, solamente con la vista podemos denotar que se trata de una obra donde la mujer, por mucho que sea muy bonita, todo presentable, todo lo que uno quiera pensar, en esa época era marginada, es decir,
que no tenía derecho ni ir a la escuela, ni a poder tener estudios como hoy tenemos las mujeres, ¿no es cierto? También habla de una sociedad que había unos con poder y otros sin poder, otros pudientes y otros no pudientes. Entonces nos muestra toda esa relación social y cultural desde el enfoque sociocultural. Asimismo, cuando vemos la obra o la portada de Manchaypuytu, pues es un relato oral narrativo donde muestra la cultura nuestra andina en realidad frente a una cultura extranjera, ajena, donde unos son más que otros y donde, por ejemplo, el cura, por ejemplo, se enamora en secreto de la mujer de pollera. Sin embargo, él no puede vivir ese amor. Entonces, cuando él muestra que realmente estaba enamorado de ella, aún rompiendo lo prohibido, se puede decir, cuando ella ya muere, entonces lo que hace es tomar parte de su tobillo y hacer una quena, y pues aún desterrado el cadáver, él le enjoya, le pone joyas, pero en sí la obra muestra esa pugna de culturas, de una cultura ajena y una cultura andina. Tomando en cuenta todos estos aspectos, pasamos a la actividad de lo que sería la primera actividad de la semana 1. En esta primera actividad pues tenemos el propósito pedagógico, que sería contribuir a los lectores de una obra literaria a que se sitúe en tiempo, espacio y historia. Entonces, como una actividad 1, pues tenemos la elaboración de un mapa mental por medio de un video que se va a subir en la plataforma. Ven el video y van a abstraer la información que se está comprendiendo en el video, y en sus propias palabras van organizando un mapa mental de esa comprensión, de esa acción sociocultural que se puede ver en el video. Ya en la actividad 2, la elaboración de un cuestionario, tenemos una serie de textos base en sí, y a partir de esa lectura que se va a hacer es que se va a responder a una serie de preguntas que se va a tener en la plataforma. Pero las respuestas no tienen que ser repetitivas, ni tampoco copiar y pegar del internet para facilitarse el trabajo, sino al contrario, abstraer lo más importante que el texto nos muestra en sí y redactarlo en nuestras propias palabras, cuidando siempre la redacción, tanto la coherencia y la cohesión, y por supuesto la acentuación. En la actividad 3, que está la participación del foro, no hemos subido en forma de preguntas por el simple hecho de que siempre caemos en la tentación de ir a Google y copiar y pegar. Sin embargo, vamos a compartir en el foro las lecturas que uno ya conoce, por decir, desde la escuela, desde el colegio. En mi caso, por ejemplo, yo he leído La planta de naranja y lima y muchas otras obras más que podemos relacionar con el aspecto sociocultural y compartir en el foro cada una de estas lecturas que nosotros tenemos conocimiento. Y a partir de ese compartimiento de la lectura en forma de síntesis o resumen, nosotros hacemos el respectivo análisis sociocultural de las obras que se está compartiendo en el foro. Ahora, tenemos la actividad 4, que es el análisis sociocultural de la obra El Colla Loco de René Pope. Esta obra es corta, sin embargo se va a subir en la plataforma para hacer ese respectivo análisis sociocultural. Les adelanto que esta obra trata de la vida minera, cómo es la vida que llevan los mineros dentro del socavón. Ahora, yo puedo percibir la realidad de los mineros o de los que trabajan en las minas de una manera muy diferente a aquellas personas que ya han sido parte de esa vida o que tienen familiares que están trabajando en la mina o que han trabajado anteriormente y pueden comprender de una manera tan distinta a la mía
Entonces, desde esa perspectiva de su propia experiencia, explicar, o sea, cuáles son los aspectos fundamentales que nos muestra esta obra relacionado siempre a lo sociocultural.